La grandiosidad de Jesucristo, por Fernando Illanes. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclamamos solemnemente y sin discusión alguna que Jesús de Nazaret, el nacido en Belén, poco más de 2000 años atrás, fue, es y siempre será el Hijo unigénito del Dios viviente aquí en la tierra. Nació de María, la mujer más virtuosa y grandiosa que Dios pudo escoger para encargarse del cuidado, alimentación y crianza de su Hijo, no siendo ella poderosa para dar ayuda y salvación al mundo, pero sí siendo una perfecta madre que crió bien al único Salvador y Redentor de este mundo y del universo entero. Jesús no comenzó como nuestro Señor desde que nació en Belén, sino que Él es el gran Jehová del Antiguo Testamento, el gran creador de todo lo que hay en la tierra como en los cielos. Al ser el creador de todas las cosas, tuvo y lo tiene y lo tendrá para siempre el poder para ordenar al mar rojo abrirse para que Moisés y su pueblo no muriera en manos del ejército egipcio. El mismo gran Jehová que tuvo el poder para abrir el mar rojo, siendo ya como Jesús en la tierra, tuvo el poder para caminar por en medio de las aguas embravecidas del mar de Galilea y permitir que Pedro, su apóstol, también pudiera caminar mientras no dudara. Así como luego lo cerró el mar tragando al ejército egipcio y así dar tranquilidad a su pueblo y a Moisés, así también el gran Jehová, llamado Jesús en la tierra, calmó las aguas embravecidas por una tormenta ordenando que sea bonanza. Cuando el gran Jehová naciera en la tierra, el ángel Gabriel dijo que se llamaría Jesús, como también Emmanuel, que significa literalmente Dios está con nosotros. Exacto, el Dios de Israel, el gran Jehová, ahora estaba en medio de ellos. En una ocasión en que los judíos de la ley enfrentaban a Jesús para fastidiarle, le dijeron que ellos decían bien al decir que ellos eran hijos de Abraham. Entonces Jesús les dijo: Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se regocijó. Le dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy fue una manera desafiante, pero sobre todo llena de autoridad, de decirles a los judíos: yo soy Jehová, más importante que Abraham. Los judíos, al escuchar tal admisión del hijo de José el carpintero, se horrorizaron y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús significa es salvación, y Emmanuel, Dios está con nosotros. Así que el gran Jehová, Dios de Israel, estaba entre los hombres para hacer la salvación de nosotros. Nosotros mismos nos privamos del reino, y sin embargo, Dios mismo es el que nos salva. O en las palabras de Alma a su hijo Coriantón, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia. Así que el mismo Dios de Israel, o sea, el gran Jehová, baja de los cielos para salvarnos por medio de su agonía en el Getsemaní, en las torturas psicológicas de los judíos y en las torturas físicas de los romanos, para luego ser levantado en una cruz y morir de la peor manera que un humano pudiera morir. Jesucristo es aquel que hoy es un ser resucitado, gracias a que volvió a tomar su cuerpo al tercer día después de ser sepultado. Es aquel que, viendo el peligro para nuestra alma, nos ha vuelto a dar profetas, como siempre lo hizo antes, desde la primavera de 1820, llamando a José Smith y a otros más consecutivamente hasta hoy, con el profeta Russell M. Nelson. El Cristo del presente nos habla hoy y pidiendo que actuemos para el bien de nuestra alma en lo que se llama la obra de salvación. Debido a su experiencia expiatoria, es que Jesucristo conoce, entiende y se compadece de nosotros a causa de nuestros dolores, pecados y enfermedades. Hoy en día todo lo podemos en Él. Si en el pasado pudo abrir el mar para salvar a su pueblo, hoy puede abrir cualquier puerta que se nos cierre, ya sean las puertas de fuentes laborales o las puertas de un corazón rencoroso. Puede librarnos del mar de aflicciones y de las tormentas de nuestras vidas, dejando bonanza en ella. Dios no ha dejado de ser un Dios de milagro, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Él sigue hablando y revelando actualmente tal como lo hizo en el pasado.
Él ha prometido a sus discípulos en toda época a no dejarnos huérfanos. Por lo tanto, el Cristo del presente es tan real y vivo como lo fue para los del pasado. Jesucristo volverá por segunda vez y es el que dará fin a la maldad para dar paz a los justos y nobles, y reinará entre ellos por el lapso de 1000 años. Luego, al término de ese milenio y de terminar la última batalla entre Satanás y sus huestes contra los justos, entonces vendrá el día del juicio final, en donde se nos juzgará cuánto nos hemos esforzado por ser como Él. Estaremos en el estrado de la justicia ante Dios el Padre, y entonces Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, nos mirará a los ojos con una sonrisa más tierna que la de un niño y nos dirá: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. Y continuará diciéndonos: escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna. José Smith preguntó: ¿qué hiciste tú, Jesús? Y recibió la respuesta del Señor: hice aquellas cosas que vi hacer a mi Padre cuando tuvieron su existencia los mundos. Mi Padre labró su reino con temor y temblor, y yo debo hacer lo mismo. Y cuando gane mi reino, lo presentaré a mi Padre, a fin de que Él pueda tener reino sobre reino, y así aumentará en gloria. Entonces tendrá una exaltación mayor, y yo tomaré su lugar. Entonces Jesucristo, después del juicio final, tomará el lugar del Padre Celestial, o sea, tendrá su propia familia celestial, en la cual Él será un Padre Celestial, queriendo que su progenie eterna sea como Él. Y así la eternidad de Dios sigue y sigue para siempre jamás. La eternidad de la humanidad se sostiene en los pilares de un establo de Belén. Los hombres y mujeres siguen sujetos a su potencial divino gracias a los clavos que sujetaron el cuerpo maltratado de Cristo en la cruz.